Buenas tardes. Seguimos ahora con la situación 2 de repaso de los temas 5, 6 y 7. También es bastante sencilla, pienso yo. Me dice ahora que un investigador, en concreto un agrónomo, desea conocer el efecto que sobre el rendimiento de una variedad de trigo tiene la adición de tres tipos diferentes de fosfatos al terreno. Para ello, lo que hace es parcelar un terreno en 12 áreas del mismo tamaño y trata cada cuatro parcelas con un tipo distinto de fosfato A, B o C. Es decir, que el esquema es bastante sencillo. Coge el terreno, lo divide en 12 partes iguales, en cuatro de ellas utiliza el abono A, en otras cuatro el B y en otras cuatro el C. A continuación lo que hace es sembrar de trigo en cada una de ellas, lo recolecta y lo que mide es la cantidad de trigo producida en cada una de las superficies. Me dicen que el nivel de confianza es del 95% y me dan la suma cuadrática dentro de los niveles y la suma cuadrática entre los niveles. Y en este caso también me dan los datos correspondientes a lo que se cogió en cada una de las parcelas donde se utilizó cada uno de los abonos. Como decía y digo, yo creo que el problema es bastante sencillo. Es un diseño en el cual lo que pretende evaluar el agrónomo es si la variable producción de trigo, que es lo que él está midiendo, estos son los datos que aparecen aquí en esta tabla, si la producción del trigo depende del tipo de abono que se utiliza. Y ese sería el factor. Es un diseño pues de un factor y también con muestras independientes porque evidentemente no hago pasar a todos los terrenos, que serían los sujetos, por todas las situaciones experimentales. Podría ser, imaginaros que él se plantease plantar las 12 zonas o abonar las 12 zonas con A, al año siguiente con B y al año siguiente con C. Sería de muestras repetidas. Todos los terrenos, todos los sujetos pasarían por todas las situaciones experimentales, pero no es este el caso, con lo cual es un diseño de un factor con muestras independientes o intersujetos. El factor tiene, por tanto, tres niveles, como veis, que son el fosfato A, el fosfato B y el fosfato C, que es lo que me va a originar los tres grupos que veo que hay. Bueno, lo primero que voy a hacer es plantear y resolver el problema y luego responder a las situaciones. Lo primero es siempre, en un problema de este tipo, plantear cuáles son las hipótesis. Pues las hipótesis son, desde la perspectiva del investigador, que el factor es significativo, hipótesis alternativa H sub 1. Desde la perspectiva contraria, la hipótesis nula es que el factor no es significativo. Traducido, adaptado al contexto de este problema, hipótesis nula H sub 0, que la media no es significativa, es decir, que el factor no es significativo en relación con la media, que las tres medias son iguales. Hipótesis nula, que debería poner H sub 1, es que las medias no son iguales, es decir, que hay una diferencia significativa al menos entre una de las parejas. En cuanto al estadístico del contraste, pues tendría que calcular la F dividiendo la media cuadrática intergrupos entre la media cuadrática intra, dentro de los grupos. Esos son los datos que me dan en este caso y evidentemente directamente salto a construir la tabla ANOVA. Para construir la tabla ANOVA pues lo tengo bastante fácil. Me dan la suma de cuadrados correspondiente a la primera fuente de variación, que es la del factor, que vale 8 entre niveles, no confundir con dentro de los niveles. Me dan la suma cuadrática dentro, intra o también del error, alguna vez me lo dicen, que vale 6 y me dan la suma cuadrática total, que en este caso sería, bueno, no, esto lo calculo yo que sería 14. En cuanto a los grados de libertad, pues me dicen, o tengo yo que leer anteriormente, que tengo 12 sujetos, los 12 terrenos, y el factor tiene 3 niveles, por lo que los grados de libertad correspondientes al factor sería A-1, que vale 2, los correspondientes al error n-a, que vale 9, y para calcular la media cuadrática lo único que hago es dividir 8 entre 2, que sería 4, 6 entre 9, que sería simplificando 2 tercios, o 0,667, también podría poner aquí 2 tercios, lo que yo quiera. Y en cuanto al estadístico del contraste, pues sabéis que tengo que dividir la media cuadrática correspondiente al factor entre la media cuadrática correspondiente al error. Y eso me da en este caso un resultado de 6. Y los grados de libertad, mirando aquí, son respectivamente 2 y 9. Con esto tendría ya el estadístico del contraste y lo siguiente sería calcular el valor crítico. En este caso, el nivel de confianza que me dan es del 95%. Me voy a una F de Snedeker-Fisher con estos grados de libertad 2 y 9 y en la página correspondiente a ese nivel de probabilidad. Y eso me da un valor crítico de 4,256. Y el siguiente punto es tomar decisión. Yo sé que ese valor crítico justamente me marca la frontera entre la zona de aceptación de la hipótesis nula y la zona de rechazo de la misma. Como quiera que en este caso el estadístico del contraste 6
cae claramente en la zona de rechazo. La conclusión es que sí que hay en este caso evidencia estadística para decir que el factor es significativo, lo que significa que podemos afirmar que el tipo de abono influye en la productividad. Muy bien. Una vez que en este caso es significativo, la pregunta que me voy a plantear muchas veces, y de hecho veré que me lo van a plantear posteriormente, es lo que se llaman las comparaciones ad hoc o posteriormente, es decir, entre cuáles de los abonos hay diferencia, porque no necesariamente va a haber diferencias entre todos. Yo sé que al menos entre una de las parejas la diferencia es significativa. ¿Entre cuáles? Pues ahora después lo haremos. Bien, me pongo a responder a todas las preguntas y la primera me dicen de qué tipo de diseño se trata. Pues ya lo dijimos al principio, de un factor con tres niveles. El factor es el tipo de abono y tiene tres niveles, tres tipos de fosfatos. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. La segunda pregunta va sobre la hipótesis nula. Desde la perspectiva siempre de la ANOVA, la media en los tres grupos tiene que ser la misma, o lo que es lo mismo, el factor no es significativo. Respuesta correcta, la B. En cuanto a los grados de libertad, que es lo que me preguntan en la pregunta 3, en relación con el factor, pues veo que los grados de libertad eran 2 y 9, respuesta la C. En cuanto al valor del estadístico del contraste para evaluar si la diferencia es significativa, también lo tengo en la tabla NOVA, pues la F valía 6. Me dicen ahora que si el diseño es de efectos fijos, si es desequilibrado o si las dos opciones anteriores son incorrectas. A ver, en primer lugar, de efectos fijos claramente sí que lo es, se dice que es de efectos fijos cuando los niveles son conocidos y no se corresponden con el azar. Sería de efectos aleatorios si el echase al azar pues una cantidad de abono que no supiese ni qué componentes tiene. Pero evidentemente el fosfato A, el fosfato B y el fosfato C vendrán en su saco correspondiente y el agrónomo sabrá qué características tiene. La B no es correcta porque no es desequilibrado. Es equilibrado porque todos los grupos tienen, como veis aquí, cuatro terrenos, cuatro individuos, cuatro sujetos. Por lo que la respuesta correcta es la A. Y la segunda me dice que cuál es el modelo estadístico que se puede aplicar en este caso. Pues bueno, el modelo estadístico es el que viene en el apartado A. En este caso, las puntuaciones de cada sujeto, la productividad en cada uno de los terrenos, se debe a la media total más un factor que depende del grupo en el que se encuentra ese terreno, es decir, del fosfato que yo he utilizado, y otro factor que se deberá al azar y que en principio no es explicado ni por la media total ni tampoco por el abono que yo haya utilizado. Es un factor intrínseco propio de cada individuo, que es lo que se llama el error desde la perspectiva precisamente esa. No lo puedo explicar ni en función del total del terreno ni tampoco del abono que he utilizado. Es algo que es intrínseco. Por eso se llama intra. Es un factor que se llama el error. Sería la respuesta correcta la A. La 7. ¿Cuál es el rendimiento medio para los diferentes tratamientos? Bueno, pues el rendimiento medio para cada tratamiento, lo único que tengo que hacer es calcular la media. Lo único que he hecho aquí es ponerlos en columna en vez de en fila. Vamos, también lo podría haber puesto en fila, por comodidad mía. Yo siempre estoy acostumbrado para calcular la media de una variable tenerla en columnas, manías personales. Para el abono A, el promedio es de 49, para el B de 48 y para el C de 50. Para calcular el promedio, lo único que hago es sumar los cuatro valores y dividir entre 4. Y fijaros que aquí ya veo que hay diferencias entre los tres abonos. La variación entre tratamientos vale. ¿Cuánto vale la variación entre tratamientos? Pues ya sabéis que lo que mide la variación o la variabilidad entre los tratamientos es la media cuadrática. Si fuese cuánto vale la variación dentro de los tratamientos o dentro de los sujetos, pues este sería el valor. Siempre la variabilidad o la varianza o la variación, me lo pueden preguntar de las tres maneras, se calcula a través de la media cuadrática. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. Y esto es justamente lo que me preguntan ahora. ¿Cuánto vale la variación dentro, es decir, intra de los tratamientos? Pues la variación intra se mide a través de la media cuadrática intra, que en este caso vale 0,667, que podéis comprobar que es 2 tercios. 2 tercios, 6 entre 9, simplificando 2 tercios, veis este valor. Respuesta correcta, la C. Vale, me dice ahora que, es, que el tipo de fertilizante ha resultado significativo. Pues bueno, ya dijimos antes que sí, ¿no? Por lo tanto, la respuesta B queda anulada, ¿no? ¿Por qué sí? Pues me dice en el apartado A, porque la media cuadrática intra es superior en aproximadamente 6 veces a la media cuadrática inter. Pues hombre, eso es un absurdo. ¿Es significativo? La respuesta es que sí, porque
el valor de la F obtenido, es decir, el estadístico del contraste que hemos visto que valía 6, es superior al valor crítico, con lo cual la respuesta correcta, evidentemente, sería la C. Me preguntan ahora la 11 por lo que ya se anunciaba anteriormente. ¿Entre qué niveles yo puedo asegurar que existen diferencias significativas? Pues para ello tengo que recurrir a lo que es el coeficiente de Schoeffel, ¿vale? La CR de Schoeffel, está en la fórmula. Esta fórmula que da así un poco de respeto, iba a decir de miedo, no es el caso. Pero me voy a dar cuenta de que mucho de lo que aparece lo tengo ya. El A-1, pues evidentemente vale 2. La F ya la calculé anteriormente. Tened cuidado de no confundir esta F, que es la F crítica, que no es la F que he obtenido de la tabla ANOVA, ¿vale? Esta F, la F crítica, que se corresponde con el nivel de confianza que me hayan puesto en el problema, en este caso del 95%, vi antes que era 4.256. Subrayar o tener claro que esta F no es la de la tabla ANOVA, es el valor crítico. Y en cuanto a la media cuadrática intra, pues ya la sabía. La media cuadrática intra ya la obtuve, vale 0.667. Por consiguiente, lo único que necesito para tener el coeficiente de Schoeffel es justamente cuánto vale ese sumatorio. Y eso es lo que voy a calcular aquí para cada una de las posibles comparaciones, porque evidentemente si yo tengo tres grupos, en este caso terrenos abonados con tres abonos, la pregunta es si será significativa la diferencia entre el A y el B, abono A y abono B, o entre el A y el C, o entre el B y el C. ¿Entre cuáles es significativa? Pues bueno, lo que tengo que tener claro es que cuando yo realizo una comparación entre el abono A y el abono B, desde la perspectiva del investigador, hipótesis alternativa, habrá diferencia, es decir, la media con el abono A será distinta que la media con el abono B. Hipótesis nula, pues que las medias sean iguales, la productividad media sea la misma, ¿no? Llevándomelo todo a la izquierda, que ya sabéis que es lo que tengo que hacer siempre en un contraste para la media, pues lo que obtendría es esta expresión de aquí. Y a partir de ahí es donde os voy a explicar lo que son los C sub bis. Los C sub bis son los numeritos que veis que van delante de cada una de las medias. Por ejemplo, ¿qué numerito es el que va delante de la media del abono A? Pues un 1. ¿Qué numerito va delante de la media del abono B? Pues un -1. Y delante del C y delante del C, pues ninguno, no aparece. Con lo cual aquí los coeficientes serían 1, -1 y 0. Cuando lo que voy a comparar ahora es el A y el C, los coeficientes serían el que va delante de la A, que sería 1, el que va delante de la B, fijaros que no aparece, que sería 0, y el que va delante de la C, que sería -1, porque al traérmelo a la izquierda pasa como negativo. Por lo tanto, en este caso, cuando comparo A y C, los C sub i serían respectivamente 1, 0 y -1. Si yo lo que comparo ahora son el B y el C, pues evidentemente el primer coeficiente, el que va delante de la A, sería 0, el que va delante de la B, 1 y el que va delante de la C serían -1. ¿Qué serían los n sub i? Pues los n sub i hace referencia a el número de individuos, en este caso el número de terrenos, que se corresponden con cada uno de los niveles. Por ejemplo, con el nivel A, pues evidentemente n sub i son 4 terrenos. Lo mismo para n sub 2 y lo mismo para n sub 3, todos son 4. Por lo tanto, para calcular lo que me faltaba por calcular, es decir, la sumatorio de los c sub i al cuadrado entre n sub i, tendría que hacer 1 al cuadrado y -1 al cuadrado. Cuidado que -1 al cuadrado también vale 1, porque -1 por -1 es 1. Por lo tanto, sería de momento 1 más 1 y más 0 al cuadrado, que es 0. Es decir, me quedaría 2 dividido entre 4. Si cogéis la calculadora veréis que 2 entre 4 es lo mismo que un medio. Por lo tanto, en este caso, este sumatorio para esta comparación vale un medio. En el caso de la comparación entre E y C, el sumatorio toma el mismo valor, porque sería 1 al cuadrado, que es 1, más 0 al cuadrado, que es 0, más -1 al cuadrado, que también es 1, en total 2, dividido entre 4. En este caso los n sub i valen 4. Por lo tanto sería un medio también, pues el mismo valor. Y para calcular el coeficiente de Schoeffel en cada caso, pues tendría que hacer A-1, que ya dijimos que era 2, por 4.256, todo ello dentro de una raíz cuadrada, por otra raíz cuadrada, en la cual meto 0.667 por este 1.68. Si hacéis la cuenta, perdón, por este 1, por este 1 medio. Si hacéis la cuenta veréis que en los tres casos sale lo mismo, que es 1.68. Y una vez que ya sé cuál es el coeficiente de SF, tengo que tener claro que ese 1.68 marca la mínima diferencia que ha de haber entre las medias de dos niveles para que la diferencia sea significativa. Me explico con el primer ejemplo. Fijaros que la productividad con el primer tipo de abono es 49 y con el segundo es 48. ¿Cuánto es la diferencia entre los dos valores? Pues una unidad.
¿Es significativa entonces la diferencia? No. Para que fuese significativa, tendría que ser como mínimo de 1,68. Por lo tanto, podemos decir que entre el primer tipo de abono y el segundo no hay diferencia significativa. ¿Qué ocurre entre el primero y el tercero? Pues fijaros que la diferencia también es 1, 49,50. Por lo tanto, en este caso tampoco sería significativa. Pero entre el B y el C, fijaros que la diferencia sería 2 unidades. La diferencia siempre se coge en valor absoluto. 50 menos 48, el más grande menos el más pequeño. La diferencia sería 2, que sí que es mayor que 1,68, por lo que en este caso hay una diferencia significativa entre la productividad de aquellos terrenos que son abonados con B y aquellos otros que son abonados con C. Dicho de otra manera, hay diferencias significativas entre el abono B y el abono C. La siguiente pregunta es que el diseño presentado no permite evaluar la interacción. Bueno, pues porque como veréis en la última clase, en la del tema correspondiente al tema 7, la interacción solamente se evalúa cuando hay dos factores. Y eso es precisamente lo que mide la interacción. Si hay una relación entre ambos que interfiera en relación con la variable dependiente. Por lo que la respuesta correcta es la C. Para que haya interacción, para que se tenga que evaluar o valorar la interacción, tiene que haber al menos dos factores. Y hasta ahí hemos terminado.